su voz amante es de perdón. Nieblas de indiferencia solo recibe del hombre y sufre, porque al infierno él se aproxima sin ver la salvación en su dolor. Oye, oh pecador, su voz amante es de perdón. Mundo, no des la espalda, corre a él y feliz siempre serás. Sus brazos tiernos se extenderá y para siempre con él tú vivirás y junto a él feliz serás. Oye, oh pecador, su voz amante es de perdón. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Son las 4 de la tarde con 5 minutos. Vamos a empezar en este espacio. Gracias por acompañarme en esta tarde ya de martes 21 de junio del 2021. Y bueno, vamos a empezar nuestro estudio en esta tarde, el periodo de conquista desde el año 1451 al año 1400 antes de Cristo, desde el cruce del Jordán hasta la muerte de Josué. Y vamos a leer la palabra de Dios primeramente para empezar este estudio, esta narrativa, esta historia, la historia del Antiguo Testamento. Vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde. Queremos empezar leyendo la palabra de Dios como de costumbre. Nada más, permítame un momento. Vamos a checar aquí algo que necesitamos hacer antes de empezar.
Ok, no se me desesperen. Queremos checar nada más algo. Ok. Bueno, vamos a empezar nuestro devocional. Nada más quería checar algo que estuviese bien en el sistema y podemos empezar la palabra de Dios en esta tarde. Esperemos de que se esté escuchando bien. Y pues empecemos. Voy a leer el capítulo 1 de Josué en esta tarde. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y José mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandar al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposos y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondiendo a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este capítulo, y también quiero leer algo del capítulo 24 de este mismo libro, ya al final del libro de Josué, en un discurso de despedida de parte del siervo de Dios llamado Josué. Ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad,
y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Y entraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de Jacob, de la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piedras de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Bueno, hasta aquí dejamos esta palabra en Josué. Vamos a empezar con nuestro estudio en esta tarde ya, para empezar en este periodo de la conquista desde el año 1451 al año 1400 antes de Cristo, desde el cruce del Jordán hasta la muerte de Josué. En este relato histórico que nos narra el libro de Josué, Moisés dejó a Israel acampado al este del Jordán. Las victorias sobre Sihón y Og les habían conseguido la tierra plana al este del río de Canaán, ¿verdad? Y así en Canaán así se extendía hacia el oeste del Jordán. Era un terreno montañoso, abarrotado de un pueblo guerrero que vivía en ciudades amuralladas. No era una tarea fácil para el pueblo hebreo, la que se les presentaba también delante de ellos. Las grandes épocas requieren de grandes hombres. Israel jamás tuvo un segundo Moisés, pero las nuevas ocasiones requieren de nuevos hombres. El Dios que dio a Moisés para la obra de la liberación y de la organización, ahora da a Josué para la obra de la conquista y del asentamiento en Canaán. Ya en el río Jordán y dividido, Israel había venido del Mar Rojo con un poderoso enemigo persiguiéndoles por detrás, y llegaron al Jordán habiendo también poderosos enemigos que los enfrentaban aquí, así como también en el mar. Una señal milagrosa sirvió para inspirarlos con fe, tanto en Dios como en el líder de ellos, es decir, en Josué. Era el tiempo de la cosecha. Las nieves derretidas del monte Líbano inundaban las tierras bajas del Jordán. No había barcas ni puentes, pero cuando los sacerdotes que cargaban el arca sagrada pusieron su pie a la orilla del río, las aguas se dividieron e Israel marchó a través del lecho seco. Se erigieron dos memoriales de piedra, uno en el lecho del río, el otro en Gilgal, donde acamparon aquella noche. Ya en el campamento en Gilgal,
aquí el rito de la circuncisión, el cual se omitió durante el tiempo que vagaron por el desierto, fue renovado, y el reclamo por su incredulidad y el castigo por esta fueron eliminados. De aquí, en el nombre de Gilgal, aquí también la Pascua fue celebrada una vez más, tal como lo había sido la noche del Éxodo. En aquel tiempo los egipcios fueron asombrados por la presencia del ángel de la muerte cuando éste pasó a través de la tierra, y ahora eran los cananitas los que también temblaban del temor que había quedado atrás de las paredes de Jericó. Aquí también cesó el maná, y aquí, o en otro Gilgal cerca de Betel, fue donde Israel se quedó acampando hasta que Canaán estuvo tan conquistada como para poder ser repartida entre las tribus. Ya en la captura de Jericó, antes de cruzar el Jordán, Josué había enviado espías a reconocer las fortalezas del enemigo. Una mujer de Jericó llamada Rabá, la cual tenía una firme fe en el futuro del pueblo de Dios, había escondido a los espías y se les había garantizado la seguridad de su hogar durante la captura de esta ciudad. Durante el acampamiento en Gilgal, Josué recibió su comisión, tal como Moisés recibió la de él. Dios se le apareció, no obstante, no en la zarza ardiente, sino en una espada desenvainada, lo cual daba a entender la obra de la conquista, pero que la obra había de ser de Dios y no del hombre. Fue algo que quedó claro desde el comienzo en los medios escogidos para la captura de Jericó. Jericó se encontraba cerca del punto por el cual cruzaron el Jordán. Era la ruta de entrada a Canaán. No había de ser dejada atrás. Israel no tenía máquinas con las cuales demoler las murallas, y siguiendo el mandamiento de Dios, marcharon alrededor una vez al día durante 6 días seguidos, cargando el arca sagrada, y el 7º día lo hicieron 7 veces, cuando con un sonido de sus trompetas y un poderoso grito las murallas cayeron y Jericó era de ellos. Fue Jehová el que rompió el yugo de Egipto, abrió el camino a través del Mar Rojo, los alimentó y los dirigió en el desierto, les dio su ley, dividió para ellos el río Jordán, y fue Jehová el que desposeyó a los corruptos cananitas y cumplió su pacto con su pueblo al darles la tierra prometida. Ya para la conquista de Canaán, la Canaán central, por ejemplo, la captura de ahí era la clave para la entrada a Canaán central. Israel fue derrotada al primer ataque. La causa se encontró en el pecado de Acán. Si ustedes han leído esta historia, se van a dar cuenta cuando lo lean. Quien se había apropiado de un lingote de oro, algún dinero de plata y un manto babilónico de los despojos de Jericó. No era el momento para la codicia egoísta, y Acán hizo pues la expiación por su pecado con su vida.
Un segundo ataque les dio ahí y todo Canaán central a Israel. Ya en la asamblea en Siquem, Israel se encuentra ahora en el corazón de la tierra de las huellas de los patriarcas. Estas están por todo por todo al lado o alrededor de ellos. En Siquem fue donde pues Abraham al comienzo estableció su tienda y levantó su altar allí. En Betel, no muy lejos, el fugitivo Jacob pues había tenido su visión y erigido su memorial. Ya en Siquem él había permanecido después de su regreso del exilio y había sepultado las reliquias de idolatría que su familia había traído de Mesopotamia, y ahora por ese divino poder, el pacto divino que se había cumplido, tiene sentido que haya una solemne renovación y memorial de ese pacto. De ahí que según las directrices, digámoslo así, dadas por Moisés anteriormente allá, pues lo podemos leer en el capítulo 27 de Deuteronomio, se lleva a cabo una solemne asamblea en Siquem. Siquem está situada en un estrecho del valle con el monte Ebal por el norte y el monte Gerizim por el sur. En el valle que había en medio de estos dos montes se situaron a los levitas cuando estos pronunciaban las bendiciones por la obediencia. 6 de las tribus situadas sobre Gerizim respondieron con un amén cuando los levitas pronunciaron las maldiciones por la desobediencia. Las otras 6 tribus gritaron su amén desde Ebal. Luego se erigió un memorial con la ley inscrita en él y una fiesta de sacrificios se celebró. Ya para decir así, en una confederación y conquista de la parte sur de Canaán, su alianza con los Gabaonitas durante los años de la conquista. El principal campamento de Israel parece haber estado en Gigal, la cual se situaba en Canaán, en la Canaán central, ¿verdad? Poco después de la caída de ahí, unos mensajeros de Gabaón, una ciudad que se encontraba justo al sur de ahí, vinieron a Josué alegando que eran de una tierra lejana y le propusieron una alianza en la cual se les aseguraba su propia preservación de vida, ¿verdad?, de aquellos. Josué estuvo de acuerdo con eso, y cuando se da cuenta pues del engaño de estos, tomó la sagrada decisión de cumplir el pacto de no destruirlos a ellos, pero los convirtió en leñadores y aguadores para los israelitas. Ya hablando de una batalla llamada Bet Horon, la alianza de Gabaón, de la ciudad de Jerusalén, Hebrón, Hamud, Laquis y Eglón, las cuales se encontraban al sur, formaron una alianza defensiva y ofensiva, y atacaron a Gabaón, la cual apeló la ayuda de Josué. Este marchó durante la noche y los derrotó en la gran batalla de Bet Horon. Ahora, ese día fue el famoso día largo, en el cual, según un antiguo poema allá en Josué 10, 12 y 13, el sol y la luna se detuvieron a la palabra de Josué. Ya para la confederación
y conquista de la parte norte de Canaán. Otro esfuerzo más combinado fue hecho por los cananitas. Jabín, un poderoso jefe de Hazor, en la cual se encontraba en el norte, encabezó una confederación, la cual Josué derrotó junto a las aguas de Merón. Esto acabó con la resistencia combinada. La lucha se redujo a insignificantes pulsos en los que las diferentes tribus completaron la conquista en detalle. Esta obra no se hizo con la minuciosidad que Dios ordenó y que eran tan esencial para el propósito de su vida como nación. El peligro de ellos estuvo en las alianzas de amistad y en los matrimonios mixtos que se llevaron a cabo. La única seguridad de ellos y de la religión pura estaba en completo aislamiento. El no expeler a los cananitas es la clave para las condiciones del siguiente periodo. Ya la repartición de la tierra, y casi ya para finalizar, y la muerte de Josué, en la repartición de la tierra, cuando hubo reducido la resistencia de aquellos guerreros cananitas y de la incapacidad, Josué procedió pues a repartir la tierra por suerte entre las 12 tribus en la repartición de esa tierra. Los levitas no fueron contados como una tribu, pero recibieron 48 ciudades que estaban distribuidas por todo Canaán. Entre estas estuvieron las 6 ciudades de refugio, Golán, Ramot de Galad y Becer al este del Jordán, y Sedes y Siquem y Hebrón al oeste del mismo río. Jacob había adoptado a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, como propios, conformando así a las 12 tribus sin incluir a Leví. Y estas son, por ejemplo, Rubén, Simón, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín, Manasés y por último Benjamín. Ya para la despedida y la muerte de Josué pues sobrevivió a la generación que presenció las maravillas hechas en Egipto y junto al Mar Rojo, con la excepción de Caleb y de Josué. Todos ellos cayeron en el desierto, mientras que este vivió hasta a los 110 años, leal a Jehová y al pacto. Hasta el último momento, una vez más, convoca a una solemne asamblea de las tribus en la histórica Siquem. Ahí hace revista o revisa más bien la historia de ellos y les advierte de los peligros de la apostasía. Como él decía y lo leímos ahorita, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa, dice él, serviremos a Jehová. Tales fueron las nobles palabras de Josué, con las cuales buscó que se consagren ellos, ¿verdad? Y su casa también, y nuevamente al servicio a Dios. Después de erigir un memorial de piedra para recordar esta renovación del pacto nacional, se despide de la asamblea y es pronto reunido con sus padres. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta historia de la conquista, de la distribución de la tierra, del trabajo que se le dejó a este líder grandísimo, ejemplo en la historia
del pueblo de Israel llamado Josué. Bueno, pues para la próxima semana estaremos estaremos viendo el periodo de los jueces, ¿verdad? El periodo de los jueces, que aquí es donde seguirá la historia, y veremos ese periodo tan importante que podemos aprender mucho para nuestras vidas. Dios me los bendiga, que tengan buenas tardes. Ya son las 4 de la tarde con 34 minutos, y pues nos vemos el próximo martes, si Dios nos permite. Y hasta aquí dejamos este espacio. Dios me los bendiga y gracias por acompañarnos. Hasta el próximo martes. Gracias.